Hebreos capítulo 11, 6. Hebreos 11, 6. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ahí se refiere a una fe general o a la fe como el don de Dios. Como el don de Dios. Porque con una fe general, yo puedo creer en cualquier cosa. Así como hay gente que cree en el Señor de Milagros, el Señor de Cachuy, cree en una virgencita, otros creen en una deidad cualquiera, ¿no? Esa es una fe general. Pero la fe en Dios es una fe que Dios da a la persona. Es una fe que Dios da a la persona. Esa fe no es que toda persona tiene, sino es algo que Dios le da a la persona. Entonces, esta es una fe condicional. O sea, esta fe es condicional. Es una fe condicional. ¿Por qué es condicional? Porque no está bajo mi criterio, sino bajo el criterio de Dios. O sea, Dios me da esa fe para que yo crea en Él. Es interesante esto, ¿no? Dios me da a mí la fe. Y entonces cuando Dios me da a mí esa fe, a través del Espíritu Santo, yo creo en Él más. Pero esto viene por dos vertientes. Que eso es lo que Charles Stanley me ayudó a entender, ¿no? Uno viene por la experiencia. Y el otro viene por el conocimiento de la palabra. Ahí está. Esa fe viene por la experiencia y por el conocimiento de la palabra. Ahora, esto es lo más clásico, esto, ¿no? Es en Romanos, capítulo 10, 8 y 9. Ya que ahí dice que la fe es por el oír. Entonces, esto es lo más clásico. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces yo cuando más conozco la Biblia, cuando más estudio la Biblia, voy conociendo más a Dios, voy conociendo más a Jesucristo, voy conociendo su obrar, su amor. Y eso entonces da. Entonces cuando uno estudia la Biblia, conoce la Biblia, uno va conociendo más a Dios y eso uno va viendo más el entendimiento para mostrarle más amor, más deseo de adorarlo, de bendecir a Dios. Pero ¿cómo es esto? Y la mayoría de esto no es tanto por el conocimiento, como te digo, ellos no saben leer. Solo escuchan lo que a veces el pastor, que tampoco es muy preparado. ¿Tampoco lee la Biblia? Sí, no, pero si no saben leer. No saben leer, entonces ¿cómo lee la Biblia? ¿Cómo se llama? El único que sabe ahí algo es el pastor, ¿no? Y muchas veces esos pastores en provincias no tienen ese estudio o esa capacidad de estudiar la Biblia a profundidad y dar un buen sermón, una buena enseñanza, ¿no? Como el caso de nosotros, que acá tenemos un pastor, un maestro tenemos, y ellos se preparan y dan una enseñanza, pero los pastores allá lo único que tienen es simplemente leer la Biblia y hacen su devocional y de ahí enseñan. Entonces, ¿cómo es esto? Muchas veces le digo yo, las personas con experiencia tienen más fe a veces que estas personas que saben leer. ¿Cómo es esto? Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. San Juan
capítulo 9, aquí está el caso de la experiencia. Dice Jesús sana a un ciego de nacimiento. Este hombre había nacido ciego, nunca había visto los colores, nunca había visto la luz, nunca había visto a las personas. Él vivía en tinieblas. ¿Por qué? Porque él había nacido así. Entonces acá dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces sus discípulos le preguntaron a su discípulo diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste haya nacido así? Entonces, antiguamente, en esta época, había una idea de que si alguien nacía con alguna dolencia o algún desperfecto o algún congénito, se le atribuía siempre a que sus padres han hecho algo que Dios lo ha castigado y por eso lo han acabado así. Póngase que alguien tuvo un hijo Down. En el pensamiento antiguo decían, ¿qué habrán hecho sus padres? Pues para que Dios lo haya castigado con un hijo así. O alguien nació miedo, siempre a los padres, o también a él mismo. Lo tomaban siempre como castigo de Dios. Por eso es que esa idea se ve en Job. ¿Se acuerdan sus amigos? Que le dicen, ¿no? ¿Qué has hecho? Por eso Dios te ha castigado, por eso que se han muerto tus hijos, por eso había esa idea. Entonces ellos querían saber quién había pecado para que esta persona haya nacido ciego de nacimiento, ¿no? Entonces le dicen, maestro, ¿quién pecó? ¿Este? O sea, el ciego o su padre. Porque ellos veían que era un castigo. Y interesante lo que Jesucristo le dice en el versículo 3. Estamos en Juan capítulo 9, San Juan capítulo 9. Entonces en el versículo 3 dice, Jesús le respondió, no es que pecó este, o sea, señalando al ciego, ¿no? Ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y este es el punto de lo que Jesús quiere reafirmar quién es él. Entonces dice, no es que pecó él o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y él va a decir en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Lo que él está haciendo Jesús aquí es aprovechando ese momento, ese acontecimiento, para enseñarle a sus discípulos quién era él. Y él dice, yo soy la luz del mundo. Ese hombre nació ciego, ese hombre nació en la oscuridad total, en tinieblas vive, pero ahora por las obras de Dios ese hombre va a ver, porque yo soy la luz del mundo. 6. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y lo untó el lodo en los ojos del cielo. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, se hizo el milagro. Se hizo el milagro. Ahora, esto es bien interesante porque todos se sorprendieron, ¿no? El versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que lo habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Es un mendigo ciego, ¿no? Otros decían, es él, y otros, a él se le parece, pero él decía, yo soy ciego. Respondió y le dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al estante de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Parecería que Jesucristo lo sanó y siguió su camino. Porque él se fue a lavar y cuando regresó ya no estaba. Entonces él dice, yo no sé, pero mire, Dios me mandó, hizo esto y ahora veo. Estamos en Juan capítulo 9. Bien. Ahora viene lo interesante, donde viene esto. Dice el 13. Los fariseos interrogan al ciego. Dice, entonces los fariseos, al que había sido ciego, y que era en ir al reposo cuando Jesús le había hecho lodo y le había abierto los ojos,
sea, estaba prohibido hacer milagro o cualquier cosa que necesitara reposo. Y esto era algo que lo iban a juzgar a él. Entonces, 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él dijo, me puso el lobo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día sábado. Entonces decían así, ese no viene de Dios, porque si no guarda el día sábado, no guarda el reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Eso era lo que utilizaban mejor. Y había una discusión entre ellos. 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú, el que te abrió los ojos? Y él le dijo que es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a su padre que le habían recibido la vista. O sea, ellos no creían, decían, este no te engañado, llámalo a su padre, para que su padre confirme. Bien, y le preguntaron diciendo, este vuestro hijo, al que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Y quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Dice preguntarle a él, al que hablaba por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos le habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Bien interesante esto, ¿no? 23. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al ciego, que volvieron otra vez a llamarle que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Ese es esto. Ese es esto. O sea, yo no sé nada, quién es él, de dónde ha venido, a dónde está, no sé, pero yo solo sé una cosa. Que yo era ciego y este hombre me ha hecho ver. Este hombre, ¿qué conocimiento tiene? Ni lo conoce siquiera porque no lo había visto, ni siquiera había escuchado de él. Él solo sabe que vino alguien, le echó tierra en los ojos y se fue y se lavó y comenzó a ver. Y entonces, ¿él qué hizo? Cuando le pregunta, ¿quién es ese? No sé. La clave está en el versículo 17 al final, le dijo, ¿qué dices tú del que cerró los ojos? Yo le dije, es un profeta, es un hombre de Dios. Él no sabe que es el Salvador, no sabe que simplemente dice, debe ser un profeta de Dios. Porque si me ha abierto los ojos, ha hecho este milagro, no puede ser cualquier persona. Tiene que ser una persona que viene de Dios. Y entonces él dice, para mí es un profeta de Dios. Entonces ya comienza a darle atributos a esa persona. Pero él en qué se está basando? No en la palabra, en el conocimiento, sino en su experiencia. Esto nadie lo mueve. Por eso dice, yo no sé si es de Dios, yo no sé nada. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y ahí está la fe por experiencia. Por experiencia. Ahora bien, esto no todos tenemos a veces una experiencia de ese tipo. Nadie nació ciego, nadie nació enfermo, o cojo, esto y Dios. No. Pero sí lo que nosotros tenemos es el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto viene también por la fe, que es el don de Dios. O sea, lo que hemos llegado, yo quiero decir que la fe, hay dos fe, que es la general, que todos lo tienen. La fe general que todos lo tienen. Y por eso tienen fe en la Virgen María, el Señor Milagro. Esa es una fe general.
Pero la fe, que es un don de Dios, es una fe que Dios da exclusivamente a la persona que Él quiere salvar. Entonces le abre el entendimiento, le abre para que crea y tenga fe. Esta fe se manifiesta por la experiencia o por el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que yo he visto en Ayacucho, gente que no sabía leer, gente analfabeta, gente que incluso el pastor no tenía, creo, ni en primaria nada más eso. Pero como él sabía leer, entonces él le leía. Pero esa gente tenía tal convicción, tal manera de adorar y de entregarse a Dios, que con lo poco que sabía ellos podían avanzar la fe, a veces más que a veces menos. Entonces la fe es un don de Dios. Y ahí entonces comprendo por qué hay muchos hermanitos que no saben leer, que no tienen tanto conocimiento, pero que hacen la obra, aconsejan, visitan y hacen más a veces que lo que nosotros sabemos por experiencia. Y esto por experiencia. Digo, yo no sé si es bueno, malo, yo no sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y sé que es un profeta de Dios. Bien, ¿hay preguntas? Ahora no quiero que ustedes se queden con la fe experimental. Estamos aquí porque hemos tenido la experiencia. También yo personalmente, bueno, mi testimonio no lo saben mucho, pero si ustedes supieran cómo he sido yo, tengo la experiencia de la fe. Todos creo que sabemos eso. Algunos han venido con problemas familiares, problemas económicos, problemas de los hijos, problemas todo. Me iba al Señor y el Señor los ha ayudado y les ha cambiado. ¿No? Soledad, ¿qué te pareció el testimonio del domingo del pastor? Impactante. Claro. Él es por experiencia y por la oración de su esposa. Pero él tuvo algo interesante que él dice, se rindió al Señor. Dijo, Señor, si tú existes, ayúdame a cambiar. Él no sabía, nunca había visto la vida, pero tuvo esa experiencia. Bien, entonces esto va a ayudarnos a entender que la fe primero es un don de Dios, que Dios provee esa fe a aquel al que el Señor lo llama y lo salva. Entonces todos nosotros tenemos esa fe, bajo mi experiencia y también bajo el conocimiento. ¿Por qué le dice fe condicional? Condicional que Cristo lo da a Dios. O sea, el ser humano por sí mismo no puede entender y aceptar a Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios. Todos se descargaron, todos se desviaron. No hay que buscar a Dios. O sea, el hombre busca lo que él quiere, lo que le conviene y lo que le parece. Pero buscar a Dios, ¿por qué creen ustedes que es tan difícil que la gente acepte el evangelio? A pesar de que se le habla, se le dice, durante 2000 años está perdido. Es un siglo que Jesucristo es la salvación. Sin embargo, compara lo que están acá con lo que están en el mundo. El pastor decía los sábados, ¿dónde hay más gente? ¿En la discoteca o en las iglesias? En la discoteca. Hay tanta dificultad de acercar a Cristo. Porque la fe humana no puede aceptar a Dios. Por eso la Biblia dice también que la palabra de Dios para alguno es locura. No lo puede entender porque si alguien dice a mí, espiritualmente. Eso espiritualmente es la fe que Dios da a la persona a través del conocimiento de la palabra de Dios.
o a través de una experiencia. Y en estos casos comencé a recordar un montón de casos que ahora conozco y que vienen a mi mente, de cómo esas personas, bajo una experiencia que han tenido, han venido a los pies del Señor Jesucristo. Bien. No hay más preguntas. Entonces, partiendo de este punto, vamos ahora a entrar ya en materia. Vamos a tratar. Bien, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Me acerco a ti, a todos mis hermanos, a cada Dios, a tu trono de gracia, para pedir la asistencia de tu Espíritu Santo y también la ayuda, Señor, necesaria para que tú abras nuestra mente, el entendimiento y nos des, Señor, esa fe de creer en tu palabra y de ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre, a que al abrir tu palabra tú puedas hablar a nuestros corazones y ayudarnos a entender y comprender los grandes misterios, Señor, porque en ti están escondidos toda la sabiduría y el conocimiento. Ayúdanos, Padre, y bendícenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero empezar mostrándoles dos cosas. La palabra doctrina, ¿qué cosa significa? Enseñanza. ¿Qué más? Un tipo de corriente, ¿no? De un tipo de corriente. No. En sí la palabra, hay muchas corrientes, pero la palabra doctrina en sí. La palabra doctrina. La palabra doctrina es enseñar, capacitar, pero también lo interesante de lo que es el cristianismo, que yo creo que ese sería el término más apropiado. La palabra doctrina, dentro del consenso de la teología que nosotros vemos, es instruir o instrucción, vamos a ponerlo. O sea, esto no es algo que yo lo pueda aceptar o no, algo que yo lo puedo tomar o no. Esto es algo que me va a ayudar a desarrollar mi fe en Dios, por eso se llama instrucción. O sea, yo ya acepté, yo ya creí. Es como, Roberto, tú estás en la universidad, tú has ingresado a la universidad, tú pagas la universidad. ¿Para qué? Para lo que estás estudiando. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería. Bien. Entonces, ¿tú qué esperas? Que te enseñe cómo ser un ingeniero. Pero si tú esa enseñanza que ellos te dan no lo aquilatas, no lo internalizas, no lo aprendes, ¿qué pasa? No vas a ser ingeniero, a no ser que le refieres al ingeniero. Pero legalmente, si tú has querido ir a la universidad y aprender de ingeniero, entonces lo que ellos están haciendo a ti es, no te van a decir, oye, sé ingeniero, estudia, no. Lo que ellos van a hacer es instruir. ¿Qué instruir? Viene de la palabra construir, o sea, de edificar. O sea, el conocimiento va a tener que ser edificado, va a tener que ser moldeado a lo que ellos en sí entienden de lo que es esa materia. Entonces, cuando yo voy a la Biblia y voy a estudiar doctrina o teología, yo tengo que saber que es Dios quien está, a través del conocimiento, está instruyendo, está construyendo un conocimiento, una forma de vida, un nuevo panorama. Por eso se sería la palabra más adecuada. Instrucción. Bien, pero aquí hay dos cosas interesantes. Hay doctrinas, vamos para acá, doctrinas fundamentales y doctrinas generales. Bueno, ¿por qué hago esta división? Porque es necesario para que nosotros entendamos cómo es que estamos estudiando lo que es la angelología o lo que es las doctrinas
fundamentales, hermanos, es, como llamamos de fundamento, es la base que es inamovible. Nadie puede cambiar esto. Y si alguien cambia esto, ya es un hereje. O es alguien apóstata que se sale de la sana doctrina. Por ejemplo, una doctrina que nadie puede cambiar es que Cristo es el Salvador. O sea, si alguien me dice a mí que hay otro medio de salvación, o que hay otro camino de salvación, entonces no es sana doctrina. Porque para nosotros, el único medio de salvación que Dios proveyó es Cristo. Por eso mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no. Entonces, esto es fundamental. Nadie puede cambiar esto. Y si alguien lo cambia, ya no está en la sana doctrina. Se desviaron o está mal. Otro del fundamento es la salvación por gracia. Si alguien me dice que yo tengo que hacer obras, o que tengo que guardar esto, o que tengo que hacer esto, o que tengo que ir a tal lugar, o que tengo que eso no va. Porque la Biblia enseña que el único medio que Dios ha provisto para que el hombre se salve es mediante la gracia. Efesios capítulo 2 dice, por gracia soy salvo mediante la fe. Y eso no es de nosotros, sino es un don de Dios. Entonces, ese es fundamental. Nadie puede cambiar esto. Nadie. Todos tenemos que aceptar que la salvación es exclusivamente por obra y gracia de Dios. Nosotros solo aceptamos eso. Otra de lo fundamental, por ejemplo, es que Cristo es Dios. Eso tampoco nadie puede cambiar eso. Si alguien me dice, como los testigos de Jehová, que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que no es Dios, o sea, que es un Dios más pequeño, o que alguien me dice que Cristo es menor al Padre, entonces ese también está errado, es un hereje. Porque Jesucristo dijo, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Y Jesucristo dice en hebreo que en él está toda la deidad y la corporalidad del Padre. Entonces, nadie puede cambiar esto. Es una doctrina fundamental. Esto no se puede transar o no se puede negociar. Otro de la doctrina fundamental es la Trinidad. De la Trinidad. Que Dios es uno, manifestado en tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y eso es claro porque también Jesucristo dijo, y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, otro de lo fundamental es que el Espíritu Santo es una persona. Eso también no es negociable. O sea, tenemos que nosotros saber que el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es un fuego, el Espíritu Santo no es una paloma, no. El Espíritu Santo es una persona. Y que esto no hay forma de cambiar. Otro de los aspectos fundamentales también que no se puede cambiar es que la Biblia es la única revelación de Dios.
Esto también es invaluable. Si alguien viene y me dice, sí, la Biblia, pero también este libro, como los mormones, ¿no? O la Biblia y otros escritos. O la Biblia y tal profeta. O la Biblia o tal... No. La única fuente de autoridad y el único libro donde Dios se ha revelado es en la Biblia. Por eso nosotros estamos contra los católicos, porque ellos tienen dos tipos de revelación. Tienen la Biblia, pero también tienen las tradiciones. O lo que el Papa diga, porque ellos creen que el Papa es infalible, no se puede equivocar, y lo que diga ellos hay que aceptarlo, sí o sí. No, nosotros creemos que solo es la Biblia, que no hay otro tipo de revelación, que no hay ninguna otra forma de conocer o entender a Dios. Solo la Biblia. Y esto no lo podemos cambiar. Es imposible. Bien. Cuando nosotros, el mes de septiembre es el mes de la sí, pero hay otro más, otro acontecimiento más. En octubre, perdón, en octubre. La reforma protestante. Ahí la reforma protestante se habla de cinco solas. ¿Cuáles son? Solo Cristo. ¿Qué más? Sola fide. Sola gracia, sola fe, sola escritura y solo a Dios sea la gloria. Entonces, ahí podemos agregar que otro de los aspectos fundamentales es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. No hay otra manera de llegar a Dios y de salvarse sino en la fe de Jesucristo. Salta uno acá. La sola escritura, solo Cristo, la gracia y la fe. Nosotros también creemos, por ejemplo, que solo Cristo es el medio de salvación, por eso que no tenemos ídolos, no creemos en San Juan, en San Matías, no, creemos que solo Cristo. Bien, entonces esto es fundamental. Nadie puede cambiar esto. Y todas las iglesias evangélicas creen esto. O sea, todas las iglesias que se llaman evangélicas, como los pentecostales, la Alianza Cristiana y Misionera, el Movimiento Misionero Mundial, la los nazarenos, los bautistas, y todas las iglesias que se llaman cristianas, este es el fundamento. Si alguien cambia algo de acá, se salió de la sana doctrina y ya no es cristiano. Esto es fundamental. ¿Sí, hermano? ¿Y los visitarios también son evangélicos? No, porque ellos no creen en el Espíritu Santo ni tampoco en el Padre. Ellos se hacen llamar probablemente porque tienen un movimiento pentecostal, ¿no? Visitario pentecostal. Claro, pero si ya me pone la palabra unitario, entonces ya se salió de esto, porque los unitarios, por ejemplo, los unitarios no bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no bautizan en el nombre de Jesucristo, nada más. Los unitarios no creen en el Espíritu Santo como una persona. Y es un problema. Hay un montón de religiones cristianas que están por el punto errado. La ciencia cristiana osaventista, los mormones, yo soy Jesús. Y hay muchos que están errados. Ahora, ¿cuáles son los generales? Esto sí es variable. Acá nosotros podemos tener muchas discusiones. ¿No? ¿Qué nos diferencia a nosotros de los pentecostales, por ejemplo? El fuego. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los pentecostales? ¿Por qué no somos pentecostales? En hablar en lengua. Ahí está. Esa es una buena. ¿No? Hablar en lengua.
¿Por qué esto es una diferencia? Porque ellos creen que el hablar en lenguas es un don que todos los cristianos entienden. Si tú no la lengua, entonces no estás a ese nivel. ¿Pero esto salva? Entonces es negociable. Yo nunca hablo lengua, como se habla acá, hablo lengua. Porque hablan inglés, hablan la lengua. Pero no, o sea, esto no es fundamental. No es fundamental. No hay problema. Si hablan lengua o no hablan lengua. Si de aquí algo se sale, sí, pero ahí no. Por eso que nosotros nos expliquemos. Otra. ¿En qué nos distinguimos nosotros, por ejemplo, de los presbiterianos? ¿Ah? El bautismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los presbiterianos están todavía como los católicos. Ellos pueden bautizar con inmersión o también pueden bautizar con aspersión, como hacen en la Iglesia Católica, ¿no? Agarran ahí a la persona y tiran agua y acaba bautizado. ¿Pero el bautismo salva? No, pues no hay problema, entonces ahí puedes bautizar tú como quieres, ¿no? Pero lo importante es que si se arrepiente, es que se arrepiente. ¿Qué nos diferencia a nosotros, por ejemplo, de los nazarenos? Los nazarenos, entonces no lo saben ustedes, los nazarenos creen que nosotros vamos a pasar la gran tribulación. Ellos son amillennialistas, nosotros somos pre. Nosotros creemos, por ejemplo, que no vamos a pasar la gran tribulación, y que antes que empiece, Dios nos va a llevar. Porque nosotros nos hemos puesto por ira. Pero ellos creen que sí, que la iglesia va a pasar la gran tribulación y después de la tribulación ya el Señor nos va a llevar al cielo. Entonces, ahí está en lo que llaman el dispensacionalismo. El dispensacionalismo, que aquí hay tres fuentes, ¿no? Están los pre, que somos nosotros, están los amillennialistas y los post. Si yo me voy antes, me voy después, eso interviene con esto. No pasa nada. Se puede quedar o se puede ir, pero la cosa es que yo me voy a salvar. Entonces, esto tampoco es una doctrina fundamental. Y nos hacemos eso. Ustedes van a ver, cuando le pregunten, ustedes siempre le van a decir, oye, ¿a qué iglesia pertenecen? A ver, algo que ustedes conocen y que la diferencia de otras iglesias. En cuanto a alabanzas, En la alabanza también. Si ustedes van a una iglesia bautista auténtica, o sea, esas iglesias tradicionales bautistas, no aplauden. No hacen ningún movimiento. Ellos simplemente se ponen la mano atrás como unos y comienzan a cantar los himnos. Nada más. Pero nosotros no, nosotros los bautistas somos medio pentecostales, por eso nosotros dicen bautistales. Ahora, ¿la alabanza tiene que ver algo con la salvación? No, alaba tú como quieres. Levanta la mano, da 3 vueltas en el aire, haz lo que quieras, o párate si no hay canta, pero la cosa es que Dios va a ver tu corazón. Entonces, la alabanza tampoco es una doctrina fundamental, sino una doctrina general. Y así podemos enumerar muchas cosas que hacen la diferencia, pero que nada tiene que ver eso con la parte fundamental. Ahora, cuando nosotros en Santa Vuestra libro dice doctrina teológica. Ahora, dentro de la teología, sí,
está la angelología como fundamento de esto. Y yo me he preguntado por qué. ¿Por qué tiene que ser algo fundamental? Eso vamos a ver ahora. ¿Ya están? Ya. Ay, señora, esto que vos pediste la... Entonces, ya con ese marco vamos a entrar en materia. No tienen libro ustedes, ¿eh? Bien, vamos a estudiar entonces la angelología. Primeramente dice doctrina de los ángeles, por eso se llama doctrina de los ángeles. Dice, la Biblia habla mucho acerca de los ángeles, buenos y malos. En el Antiguo Testamento se menciona más de 150 oportunidades en las cuales hubo intervención de los ángeles y se les asignan funciones importantes. En ambas clases son la providencia de Dios. En estos tiempos se ha publicado mucha literatura sobre los ángeles. Incluso han salido varias películas que es falsa y pueden confundir a la persona. Billy Graham comenta, no todo lo que se dice de los ángeles, algunos quieren hacernos creer que no son más que quimeras espiritualidades. Otros lo pintan como simples seres angelicales y con bellas alas y cabeza inclinada. Y otros nos lo presentan como una rareza femenina. Por tanto, debemos estudiar en la Biblia lo que se dice acerca de los ángeles. Hace ya un tiempo esta parte, estamos viendo ahí una doctrina, un negocio hecho con los ángeles. Y ahí, así como ponen nombres a los apóstoles, ahora dice que hay ángeles que tú tienes que invocar y tienes que saber el nombre de tu ángel, porque si no, nunca te vas a poder comunicar con ellos, ¿no? Entonces, tú quieres saber el nombre de tu ángel, anda al estudio, lo paga ahí y yo te voy a decir cuál es tu ángel de acuerdo a tu fecha de nacimiento, de acuerdo a la hora que has nacido, de acuerdo a tu signo zodiacal, yo te digo cuál es tu ángel. Y ya cuando tú sabes quién es tu ángel, ya tú le oras al ángel y le ves. Interesante esa cosa, lo que habla ahí. Otros dicen que los ángeles son guardianes que te cuidan, que te invocan, pero tú tienes un ángel de un color. Y entonces te ven un angelito de acuerdo a tu color. Te van a venir un ángel negro. Y comienzan a vender ángeles ahora, e incluso hasta hay estatuitas que te venden para que te pongas ángeles por angelito. Se ha hecho un comercio tremendo con esto de los ángeles. Claro, tú tienes que saber el nombre. ¿Cómo se llama el nombre? Saber. Y entonces hay un negocio que se ha montado sobre esto y que están vendiendo desvirtuando en realidad lo que son los ángeles. Nosotros creemos en los ángeles, nosotros creemos que son seres creados por Dios ministrados, pero que de ahí ya se comienza a hacer una doctrina para que el ángel me guarde, para que yo sepa el nombre y le pida y le rece. Hay algo interesante, bueno, esto después lo voy a contar. Pero, ¿quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? Primero, los ángeles son seres creados. Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses capítulo 1.
15 y 16. A ver, alguien no lee, por favor, si lo tiene. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí cuando dice la palabra, por ejemplo, principados y potestades, se está refiriendo a los ángeles. A los ángeles. Entonces, aquí podemos decir que los ángeles son creados. El único que no fue creado fue Dios. Después, todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que nosotros podemos saber, ha sido creado por Dios. Y los ángeles entonces son seres creados. Entonces hay una creación de dos órdenes, ¿no? Una creación espiritual y una creación terrenal. Terrenal. O sea, hay dos órdenes de creación. Primero está la creación espiritual y la creación terrenal. ¿Cómo podemos reafirmar esto? Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a utilizar bastante la Biblia porque yo no quiero decir algo que no esté en la Biblia. Porque en esto hay mucha confusión, porque a veces le meten, le aumentan ahí, se tratan a veces de crear doctrinas. Ángel de la guardia, luces de la enseñan eso, ¿no? Y hay una serie de aspectos que nada tienen que ver con lo que dice la Biblia, pero algunos ya lo aumentan. Bien, dice aquí, capítulo 15, el verso 40, a ver, alguien lee. 40 y 41. Dice así: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Amén, ahí nomás, ya. Entonces, hay dos tipos de cuerpos. Uno es lo espiritual y el otro es terrenal. Ahí están las dos órdenes, ¿ya? Pero uno es la gloria de lo espiritual y otra es la gloria de lo terrenal. Entonces, hay dos tipos de creación. La creación espiritual y la creación terrenal. Si hablamos de los ángeles, ¿qué tipo de creación son? Los espirituales. Si hablamos de los terrenales, es todo lo que existe, nosotros incluso. Bien, entonces ahí partimos ya de que son seres creados de una orden superior a nosotros, ¿no? Lo segundo, los ángeles son seres espirituales. Por esto, ¿ya? Pero pueden también materializarse. A eso se le llama teofanía. Cuando un acto espiritual se manifiesta, se llama teofanía. Es teo, es divinidad, y fanía es apariencia. Esa es una teofanía. O sea, los ángeles son espirituales. O sea, ¿usted cree que hay ángeles? Claro, el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le temen y le guardan. Entonces, acá hay ángeles o no. Hay muchos testimonios, incluso estaba leyendo ahí un libro que habla de muchas manifestaciones angelicales. Muchas manifestaciones angelicales. Estaba leyendo, por ejemplo, el caso de una chica que estaba en una iglesia y hubo un culto largo y ella tenía que salir.
pero justo por esa calle donde iba a pasar, ella solo vivía por ahí, no había, nadie la quiso acompañar y era una calle muy peligrosa. Pero ella oró al Señor y se arregló y fue. Y dicen que había mucha gente ahí de mal vivir y no le hacían nada. Ella seguía caminando y llegó a su casa y no pasó nada. Entonces al día siguiente dice que una vecina dice, ¿quién era esos dos hombres que te estaban acompañando? Y dice, no, había venido sola. No, me dice, estaba venido con dos hombres altos, así. Como yo, así que fuegos, casos, por eso que los ladrones no te hicieron nada. Y dice, no, yo vine sola. No, ha habido dos hombres que han estado contigo, te estaban acompañando. Entonces, esto le dan a ellos una teofanía que los ángeles los custodiaban ahí. ¿Recuerdan ustedes el caso de Eliseo? Este es un caso muy singular. Eliseo, que es profeta de Dios, estaba en pleito con los amorreos. Y el rey, no recuerdo el nombre del rey, el rey le decía, mire, vamos a hacer una estrategia vamos a ir por el norte, porque por ahí ellos no custodian, sino por el sur, porque por ahí hay paz. Entonces Eliseo iba al rey de Israel y le decía, ¿sabes qué? No va a venir por acá, así que no jodas. Y cuando lo iban los amorreos, o sea que lo estaban esperando el rey y los hacían correr. Entonces decía, ya, vamos a hacer otra cosa. Vamos a partirnos en dos, ¿no? Y uno va a ir por la retaguardia y el otro por delante. Entonces ellos van a estar solo por un lado y por otro lado lo agarramos. Entonces Eliseo, por revelación de Dios, le decía lo que iban a hacer, iba y le decía al rey de Israel, le decía, ¿saben qué? Vamos a venir por aquí, por ahí, así que parten dos y punto frente. Y cuando viniera a morir, lo estaban esperando, o sea que no podía. Y así nomás entonces el rey del amorreo decía que aquí hay un espía. Aquí hay alguien que sabe y va y lo cuenta a ellos. Acá hay un espía. Entonces llama a sus adivinos, a todos y le dice, a ver, dime aquí quién es el espía. Y ellos dicen, no, acá no hay un espía, sino que en Israel hay un profeta que se llama Eliseo. Y él, por revelación de Dios, sabe lo que vas a hacer. Y entonces le dice. Entonces el rey dice, como que él era ya. Averigüen dónde está. Para irlo y matarlo. Entonces ya con eso queda dentro de Dios. Y entonces le dicen una información que él estaba en el Boro, en un pueblo ahí. Y Eliseo tenía su chacal, ¿cómo se llamaba? Jesse. Entonces, era un pueblito chiquito, rodeado por colinas. Entonces, Jesse se levanta y sabe al zamorreo que vienen castigar. Y va a un Eliseo y dice, ya que vienen a matarnos por acá. Dice, no te preocupes, pero no está bien. Entonces él salió afuera y mira, se estaban perros zamorreos. Y Eliseo dice, Señor, abre los ojos. Y él dice que pudo ver, vio todas las colinas llenas de ángeles y de carros de fuego. Entonces Eliseo dice, son más porque están con nosotros que ellos. Interesante. ¿Recuerdan a Gedeo? Otra intervención de acto. Y así hay un montón que después vamos a ver eso. Pero hasta aquí podemos ver que son seres espirituales que se pueden materializar en una teofanía. ¿Para qué? Con un propósito que tienen con Dios. Vamos a ver, para reafirmar este punto, Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19.
Dios había decidido ya desaparecer a Sodoma y Gomorra porque eran pueblos muy pervertidos, pueblos muy pecadores, y entonces Dios dice: yo voy a destruir esta ciudad. Y lean el versículo 18, ¿no? donde ahí Abraham le dice: pero Señor, porque Abraham tenía allí, ¿a quién? A su sobrino Lot, que estaba viviendo allí en Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham le dice: pero Señor, si hubiera 50 justos, ¿vas a destruir esa ciudad? Y Dios dice: a ver, ¿quiénes son esos 50 justos? Entonces, a ver si no creo ya. Si hubiera 40 justos, ¿vas a destruir esa ciudad? Y Dios dice: a ver, ¿quiénes son esos 40 justos? Ya, 20, dice, 20. Y Dios dice: ya, sáquenle 20. En una ciudad tan pervertida que no había ni 20 personas. Entonces ya Abraham le dice: ya, pues, si hubiera 5, le dice, Abraham rebajita, le dice: si hubiera 5, vas a destruir. Y Dios le dice: a ver, ¿dónde están esas 5? Voy a destruir. Fíjense que no había ni 5 personas. Pero había un justo ahí, que era Lot, el sobrino de Abraham. Entonces Dios dice: por eso lo voy a destruir, pero lo voy a sacar de él. Y este es el relato que vamos a leer. Génesis 19. Dice así: llegaron pues dos, Génesis 19:1. ¿Qué dice? Llegaron dos ángeles. Ahí está. ¿A dónde? A Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Y viéndolo, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. O sea, Dios Lot lo reconoció a los ángeles y dijo: Señor, mi Señor, ruego que vengas a mi casa de vuestro siervo y hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantéis y seguís vuestro camino. Y ellos le respondieron: no, que en la calle nos queremos esta noche. Mas él porfió con ellos, muchos y fueron con él. Entraron a su casa y les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa hombres y varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. ¿Para qué? ¿Qué significa esta palabra? Violar. Era tan pervertida esta ciudad que venía un extranjero y lo violaron. Como dicen, los más jóvenes hasta el más viejo, ¿no? Entonces Lot salió a ellos y cerró la puerta y fue así. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y hacer con ellas como bien les parezca. Imagínate, Lot prefiere que la violen a sus hijos y nada de eso. 9. Y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: vino ese extraño para habitar con nosotros, y habrás tú de elegirte como juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Ese también querían violar al varón. Y hacían gran violencia al varón, y luego le sacaron para romper la puerta. 10. Entonces los varones alargaron sus manos, metieron a Lot en su casa y cerraron la puerta. Y los que estaban en la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se enfaticaron y buscaban la puerta. Entonces los varones, tenían algunos más, y entonces los varones dijeron a Lot: ¿tienes algunos más? Yernos, hijas, hijos y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha sido a punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Bien, miren este caso. Los ángeles son seres que intervienen y hacen la voluntad de Dios. Y tienen poder. Porque cuando vino la gente a querer sacar, ¿qué hicieron ellos?
Echaron un polvito y los ensegueció, se quedaron ciegos. O sea, no solo aquí ellos se están materializando porque lo están viendo. Son ángeles, pero que se habían materializado para dar un mensaje. Primero fueron a Abraham y después fueron a Lot. Y Lot los escucha a ellos y dice, salgan de aquí porque esto fue. Entonces, ¿esto cómo se llama? Teofanía. Es una teofanía que cuando un ser espiritual que es invisible, que no se ve, de pronto se materializa. Ahora, tengo que tener cuidado con esto, porque a veces los ángeles no son de Dios y se te pueden materializar, sea por visión o sea por sueño. Y hay que tener cuidado ahí, porque la Biblia dice en 1 Corintios que a veces Satanás se viste como ángel de luz. Que eso es lo que le pasó a este José Smith, que es el fundador del mormón, que se le apareció un ángel, que se llama Moroni, y le dijo, tú has sido escogido para la nueva revelación, y le dice dónde está el libro de Mormón, para que lo traduzca, que fue un ángel. Joseph Smith. Y aquí hay que tener cuidado porque no solo los ángeles de Dios se pueden aparecer, sino también los demonios, Satanás mismo dice que se viste como demonios. Pero los ángeles entonces son seres espirituales invisibles, pero que pueden materializarse. Vamos, los ángeles también son seres que están al servicio de Dios. ¿Quién nos mandó a estos ángeles ahí? Miren el versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra él ha subido delante de Jehová, Dios. Por tanto, Jehová nos ha enviado. Ya. Entonces, ellos están cumpliendo un servicio que Dios les ha mandado a que hagan. Entonces, ningún ángel puede manifestarse o puede hablar o puede intervenir si es que no es primero enviado por Dios. Los ángeles no son autónomos. Los ángeles no son que se mandan solos. Son seres que están a la orden y al servicio de Dios. Son seres que están a la orden y servicio de Dios. Ellos no pueden hacer las cosas solos si es que Dios no los envía. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo está siendo juzgado por Pilato? Y Pilato dice, tú sabes que yo tengo potestad para librarte o condenarte, dice. Y Jesús le dice lo mismo, dice, yo puedo ahorita decir que vengan 10 legiones de ángeles y te desaparezco, dice. Pero tengo que dar la orden, pues no la dio porque él tenía que morir por nosotros, pero le dice, Señor, yo puedo ahorita matar que vengan 10 legiones de ángeles y te desaparezco, dice. Entonces son seres que están al servicio de Dios. Ahora, aquí quiero agregar algo. ¿Qué significa la palabra ángel o ángeles? ¿Qué significa? ¿Alguien tiene una idea? Señora Adela, usted que es una patriarca.
ver, utilicen Google. Johnny, ¿qué dice? No, ¿qué significa la palabra? ¿Ah? Sí, cumplen esa labor también. Pero en sí, la palabra ángeles. Muy bien, dice espíritu celeste creado por Dios para su ministerio. Ya, pero no, es que está diciendo la labor. La palabra ángeles, ¿qué dijiste? Mensajero, ese es. Son mensajeros, esa es la palabra. Son mensajeros. O sea, son seres que están al servicio de Dios para llevar un mensaje de acuerdo a lo que él dice. Ahora, de esto hay un sinnúmero de textos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellos están llevando un mensaje a Lot. Sal de esta ciudad porque la vamos a recibir, ¿no? Y en el Antiguo, sí, hermano. Todos los ángeles que llaman mensajeros. Claro, Los querubines. no, en sí la palabra ángeles significa mensajeros, pero hay una categoría que después vamos a ver. Ahorita solo estamos viendo ángeles. Ahora, entre los ángeles hay categorías, está arcángel, querubines, serafines, ¿no? Que eso lo vamos a ver después, pero en sí la palabra ángel significa mensajero, mensajero. Y eso, porque claro, porque no puede un ángel venir y decirte algo que no está conforme a la palabra de Dios, o que no ha sido enviado por Dios, porque ellos no pueden intervenir solos. Ahora, pero hay algo interesante acá. Los ángeles tienen libre albedrío o libre potestad. Satanás le tuvo la decisión y convenció a un tercio, ¿no? Claro. Y ellos tomaron la decisión de... Entonces tienen libre albedrío. Claro. Entonces, los ángeles, libre albedrío. O sea, mejor dicho, Dios no los ha hecho a ellos como robots, Dios no los ha hecho a ellos para que les sirvan de puntillas, sino que también como a nosotros le ha dado libre albedrío. Por eso es que Satanás se pudo revelar. Y como dice el ministro, jaló la tercera parte de los ángeles, los arrastró hacia ellos. Eso está en Apocalipsis ahí. Entonces, ellos tienen también libre albedrío. Porque si no, Satanás no se hubiera revelado. Satanás es un ángel. Ahora, dentro de cuando estudiamos esto, vamos a ver dos tipos de ángeles, ¿no? Los ángeles santos y los ángeles caídos. Ahí, esto ya lo vamos a dejar para otra semana, porque ahí vamos a hablar de los demonios, vamos a hablar de Satanás, vamos a hablar de esos ángeles que están encarcelados, de esos ángeles que se rebelaron contra Dios. Ahorita estamos viendo en forma general, lo que es los ángeles. Estamos estudiando los ángeles. Ellos tienen libre albedrío. Pueden decidir por sí mismos. Y por eso es que ellos pueden decidir lo que quieren hacer. Tienen libre albedrío. Bien. Vamos a seguir con mensajeros. Esto es interesante porque ellos cumplen un rol fundamental en la dirección que ellos están colaborando con Dios en lo que Dios está haciendo dentro de su propósito. Vamos a Hebreos, capítulo 2.
De ahí vamos a ver quiénes son los ángeles. Perdón, 1, 13 y 14. Hebreos 1, 13 y 14. A ver, alguien lo lee, por favor. Pues acaso los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué son los ángeles? Espíritu, no, aquí son ministros. Son espíritus ministradores que están a favor de quién? De nosotros. Que están a favor de nosotros. Y aquí hay que tener cuidado también porque hay una llamada profetisa, así como Jezabel, ¿no? Ella dice que, como los ángeles dice que están al servicio de nosotros, entonces ella desordena a los ángeles, hace esto, hace lo otro. Y hay una mujer que se llama Ana Maldonado. Que ella, un día que estaba viajando, porque ella dice que viaja predicando, y dice que un día se le perdieron sus joyas. Se le perdieron sus joyas. Y entonces ella se amarró con los ángeles, con su ángel, y dijo, ¿cómo ustedes han permitido que se robe esto? Ahora ustedes se van y me traen las joyas de donde estén. Porque ustedes están a mi servicio. Y dice que después de un par de horas por ahí aparecieron las joyas. Y ahí dice, ya ves, los ángeles tienen que, ustedes son, están a nuestro servicio, allá ustedes que lo tienen a sus ángeles durmiendo. ¿Qué mujer esto es? Tengan cuidado con eso, porque cuando escuchen eso, son espíritus que están al servicio a favor, de acuerdo a la voluntad de Dios. No están como mis chacales, como mis servidores, como mis lacayos, como mis sirvientes. No, no es así. Creo que esta mujer lo interpretaba así. Pues sería cierto. No. Por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 1. Ahí está cómo ellos se manifiestan y sirven. Lucas capítulo 1. Dice el versículo 11, aquí el ángel está anunciando a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. Esto es interesante porque la mamá de Juan el Bautista es Elizabeth, y Elizabeth es la prima de la Virgen María. Y ella ya era una persona de edad y ya no podía concebir hijos. Pero Dios le escoge a ella, el sacerdote en ese momento era Zacarías el sacerdote y le escoge Dios a ella, pero le manda el mensaje para decirle, incluso dice que no me voy a poner. Entonces dice que Zacarías entra al templo a hacer el servicio y dice el versículo 11, 1:11 dice, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, que tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gran gozo de alegría de Dios y se conocerá que es su nacimiento, porque este será grande delante de Dios, solo que no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu
Santo desde el vientre de su madre. Aquí el ángel está cumpliendo una labor mensajera. Y le está diciendo a Zacarías, tu mujer va a tener un hijo, le van a poner por nombre Juan, pero ese hombre va a ser lleno del Espíritu Santo, por lo tanto no va a tener que tomar ningún licor, ¿no? Y será escogido de Dios desde el vientre de su madre. Ahora, este mismo ángel va después y se le presenta a María. Dice el versículo seguimos en el 1, en el 1.26 ahora. 1.26. El sexto mes, y aquí sí le pone nombre al ángel, ¿no? El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? Por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y el ángel entrando donde ella estaba dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando vio, se turbó por las palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Pero ahora concebirás en tu vientre y darás con tu hijo, y llamarás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Aquí está. Es el segundo mensaje. Y aquí sigue, ¿cómo se llama el ángel? Gabriel. En la Biblia, no sé cuántos ángeles hay, pero solo se revelan dos ángeles en nombre: Miguel y Gabriel, los únicos. Algunos dicen que hay Rafael, que hay ángel Filipe, pero solo hay dos nombres que te revelan, así que no hay problema. O sea, aquí el ángel está cumpliendo un rol de mensajero. De ir y decir. Bien, ¿aquí hay alguna pregunta? Y ahí sacarán entonces esta persona que le pone el nombre de los ángeles, ¿no? Claro. A raíz de esos dos ejemplos. De esos ejemplos ponen un montón de ángeles de todo el mundo. Ahí cuando tú ahí por calle Capón, hay una galería que todo es mistísimo, te venden ahí ciencia, te venden ese Buda, te venden Dante, Patite. Y ahí como 3 o 4 tiendas, puro ángel, ángel de todos los colores, ¿no? Y te dicen: paso acá, y ellos te dicen: a ver, ¿qué día has nacido? Pastor, y si a ti te corresponde este ángel. Pero este ángel se corto, vale. No bajan 18 sobre cada angelito y cada cosa. Y este ángel es de este color y todo esto. Un negocio y muchos incautos ahí. Muchos incautos ahí. Bien, ¿hay alguna pregunta? Sí, Roberto. Sí. La función principal menciona que es mensajero. Sin embargo, hemos visto en los versículos, en los textos, que habla también un poco más allá de proteger. Ajá. Y de Claro, eso como te dije lo vamos a ver cuando entramos a la categoría, que no sé si se lo tiene. La próxima semana vamos a ver las categorías. Este ángel es Gabriel, es el mensajero, pero hay un ángel que es guerrero, pero ese ya no es ángel, sino es un derivado de ángel con poder que se llama Miguel. Miguel es un arcángel, si no me equivoco, para ver eso vamos a ver a Daniel, pero eso ya lo vamos a distinguir mejor la otra semana. Vamos a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10.
príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero hay aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Claro, bien. ¿Qué había pasado acá? Para entender el contexto, ¿no? Daniel, o sea, Dios los había castigado en Babilonia, que se llama el cautiverio, por 70 años. O sea, dijo Dios, por haber ustedes desobedecido, y yo voy a traer al rey del norte, que era Nabucodonosor, y él lo va a llevar de esclavo, y ustedes servirán por 70 años ahí. Y ahí va Daniel, de esclavo. Ahora, lo interesante es que Daniel todos los días dice que oraba, dirigiéndose a Jerusalén, en la tierra prometida. Y él contaba los días, cuánto pasaban los días. Y ya se supone que aquí Daniel ya estaba viejo, ya tenía más de 70 años, de 70 años, entonces va contando los días y dice, ya se acerca el día de la liberación. Es el corito que cantamos nosotros cuando el Señor quisiere volver. Seremos como claro. Eso es esto. Ese es cuando ellos salen de la cautividad de Babilonia. Por eso cantamos. Cuando el Señor quisiere volver. Eso es el día en que ellos son liberados. Y Daniel está contando los días y dice, ya se acerca el día de la liberación. Pero él decía, ¿desde cuándo comenzó a contar? Desde cuando Dios dio la profecía, desde cuando el día que llegamos acá, y cuánto tenemos que esperar. Pero él sabía que era 70 años. Entonces esa duda él lo tiene muy preocupado. Y entonces él comienza a orar al Señor para que le revele exactamente el tiempo que ellos iban a ser liberados. Pero aquí ocurre algo interesante. Aquí Dios le da todos los acontecimientos que van a venir después en el Apocalipsis. ¿Por qué decimos nosotros que va a haber tribulación de 7 años? Que te da 3 años de donde el anticristo va a tomar el poder y 13.000 años de la gran tribulación. ¿De dónde sacamos eso? De acá. De este libro que es profeta. Bueno, lo que pasa es que Daniel está orando y le dice, Señor, revélame, ayúdame a entender este misterio, porque tú conoces todo. Y en esa oración es que ocurre arriba algo que nosotros no entendemos, pero que ahora sabemos. Porque ahora sabemos. Y aquí le voy a hacer una salvedad acá. Tomen cuidado. Creo que no. Pongan atención. La Biblia habla de 3, ¿no? Tercer cielo. Lo dice el apóstol Pablo dice, yo fui arrebatado al tercer cielo. Ahora, ¿cómo se distingue esto? Igual vamos a encontrar nosotros, no recuerdo el libro ahorita, pero también habla de cuando Salomón está bendiciendo el templo, dice, Señor, ¿qué es este templo para que a ti te contenga? Porque tú estás del cielo, de los cielos y de los cielos. ¿Ya? Entonces, muchos teólogos, esto es doctrina general, dicen que hay 3 dimensiones del cielo. En el primer cielo, ahí está Dios y todos los ángeles. Ahí es como, digamos, el lugar santísimo. Ahí no entra nadie. Pero en el segundo cielo es donde están los ángeles buenos y los ángeles malos. Y este tercer cielo, que es el segundo cielo, el tercer cielo, es lo que nosotros llamamos la atmósfera. ¿Atmósfera con F?
De- T. Eso es lo que vemos nosotros ahorita acá, ¿no? Vimos las estrellas, las nubes, los planetas, ese es esto. Pero acá, este lugar, es donde se desatan todos los acontecimientos que van a pasar acá. Todos los acontecimientos que van a pasar acá. O sea, mejor dicho, el dominio que va a tener sobre la tierra es lo que acá se decide. Entonces, aquí está Daniel. Y él está orando a Dios. Señor, revélame este misterio. Y aquí viene lo interesante, porque Dios escucha la oración de sus hijos. Dios dice en Salmo que Dios está presto a oír de los justos. Y clama a mí y yo te responderé. Entonces Dios le responde a Daniel. Pero aquí miren lo que ocurre. Dice el versículo 11. 10:11 dice así, y me dijo, este le dice el ángel, y le dijo, Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te ha sido enviado ahora, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, estoy en el versículo 12, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, desde el primer día que Daniel ora, la oración llega a Dios, desde el primer día. Y Dios entonces envía a este ángel como respuesta a la oración. Pero miren lo que ocurre. Dice el versículo 13, más el príncipe del reino de Persia. ¿Quién es este príncipe? O sea, Dios dice, anda, y acá se desata una guerra. Se opone, dice acá, el príncipe de Persia se opuso durante ¿cuánto? 21 días. O sea, él está esperando la respuesta y no llega. Y han pasado 21 días y no pasa nada. No ocurre eso cuando oramos, nosotros estamos que oramos y dice Dios, ya que no responde, no dice nada. Bueno, arriba de repente hay una pelea. Y dice que 21 días, pero he aquí quién. Miguel. ¿Quién es Miguel? Uno de los principales príncipes. O sea, aquí está lo que decía Roberto, que hay ángeles guerreros, que son los arcángeles. Entonces, ¿qué hizo Miguel? Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, como que Gabriel venía y no lo dejaban pasar. Entonces viene Miguel y él comienza a pelear y él está esperando que vaya el camino, ¿no? El 14. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Ahí está. O sea, en este segundo cielo, se desatan todas las guerras espirituales para que aquí le vaya bien o le vaya mal. Acá. Y esto es muy importante. ¿Por qué oramos nosotros? Ahora, ¿qué estamos orando? ¿Qué están orando las iglesias? Todas las iglesias, porque yo escucho en la mañana, me voy a mi trabajo y escucho el Movimiento Nacional de Oración. La prioridad ahorita de orar es por la pacificación del Perú, a través de la situación, los robos, las muertes, todo lo que estamos viendo ahí.
como en la época del terrorismo. En la época, el movimiento nacional de oración nace precisamente en la época del terrorismo. Y mediante la oración de las iglesias es que es vencido el terrorismo. Pero ahora tenemos lo que llaman el terrorismo urbano, que se ha desatado una ola de muertes, de extorsiones, de robo, de violencia contra nuestra nación, que la gente sale afuera temblando. Y hasta miedo da, como me decía mi sobrina, miedo da de subir a un micro porque no sabemos si pasa una moto y comienza a disparar y a matar a la gente. Y la gente anda en guascos en la calle. ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque aquí se está desatando una guerra por el control de las naciones. Satanás está haciendo eso. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Orar. Y orar y orar, porque esos 21 días Daniel no se la pasó sentado ahí a ver a qué hora llega. No. Esos 21 días Daniel seguía orando y de acuerdo a las oraciones y la intercesión de Daniel es que viene Miguel y libera a Gabriel para que llegue el mensaje de Dios. Entonces, si nosotros seguimos orando por el país, seguimos orando, intercediendo, Dios va a orar para la pacificación y la mejora de esta nación. Ahí nosotros somos seres activos. Somos activos. Es nuestra responsabilidad, porque si no hacemos eso, hermano, la iglesia, el problema es esto, que a veces Dios permite esto, ¿para qué? Para despertar a la iglesia. La iglesia está dormida, como algunos de nosotros. La iglesia está perezosa, y entonces ha dejado que el mal avance, ha dejado que el mal comience a tomar control. Y ahora estamos asustados. Y ahora estamos con miedo, cuando nosotros hemos dejado. En las iglesias se han pervertido ahora que tanto la doctrina de la prosperidad, que están buscando la felicidad, que están buscando el bienestar, que están buscando muchas cosas, pero menos buscar a Dios. Y entonces Dios tiene que permitir esto para que despertemos nosotros y miremos cuánto hemos dejado avanzar el mal. Porque lo que ocurre arriba es lo que acá se va a repercutir. Y arriba, ¿sabe quién está ganando? El mal. Porque acá abajo no estamos haciendo nada. Aquí abajo estamos cantando, estamos dando que el mal avance. Esto nos está diciendo que en el segundo cielo se lleva a cabo lo que acaba de llegar. Y esto es interesante, porque esto es, la próxima semana vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, donde Dios abre, así como cuando hay unas elecciones, no sé, una ánfora y ahí se echan los votos. Dios algún día va a abrir los votos, y ahí dice que son las oraciones de los santos. Y Dios le va a decir, votaron por mí, fuera Satanás. Eso vamos a verlo en el capítulo 12 de Apocalipsis. Bien, entonces quedo con esto. Si nosotros, que somos colaboradores con Dios, queremos que nuestro país mejore, queremos que nuestra nación salga de esta miseria, de esta situación tan violenta de muerte, es responsabilidad de cada uno de nosotros, del pueblo de Dios. Por eso la Biblia dice, si se humillaren, ¿quién? Mi pueblo. Los de afuera no lo van a hacer, los de afuera van a decir que Dina, que el gobierno, que la policía, que los militares, los de afuera están esperando eso. Pero nosotros no, porque nosotros sabemos que Dios es tan poderoso y fuerte que puede cambiar la situación de una nación. Entonces dice, si se humillaren mi pueblo y buscaren mi rostro y se apartaren de su maldad, entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y bendeciré su nación. Pero si nosotros no hacemos eso y seguimos ahí mirando al fondo del sitio, ahora el pobre novio, los muchachos que le dicen guerra, que
dejando que el mal avance, que Satanás vaya tomando control de la política, de la economía, de la religión, de la educación, y después nos vamos a quejar. Y después digo, Señor, ¿por qué permite esto? Porque tú lo permitiste. Porque nosotros estamos permitiendo esto. Pero si nos ponemos en la brecha, como dice el Señor, nos ponemos en la brecha y lloramos, hermano, podemos revertir todo esto para beneficio de nuestra nación. Amén. Amén. Vamos a poner el tiempo en Señor. El Señor quiere mandar a Miguel, hermano. Nadie lo está pidiendo. Quiere mandar a Miguel para popular todo lo que manda el diablo. Muy bien. Gracias a nuestro Padre Dios. Hemos ponderado tu palabra, Señor, y tú nos has enseñado, Padre, cómo es que el ejército de Jehová, el ejército de los ángeles, están a favor y a beneficio de nosotros, Señor. Solo que nosotros no sabemos aprovechar, no sabemos, Señor, que tú envías huestes de fortaleza para ayudarnos, Señor, y que hemos dejado que el mal avance, y que hemos dejado, Señor, que el diablo tome dominio de muchas cosas. Y por eso es nuestra oración. Ayúdanos, Padre, a ponernos en la brecha y orar e interceder por la pacificación y el bienestar de nuestro país. Envía a tus ángeles, Señor, que nos guarde de todo mal, que nos ayude a que nosotros sigamos adelante, venciendo las huestes espirituales de maldad y que tú puedas reinar en nuestra nación. Padre, gracias por hoy, bendice mis hermanos, guárdale de todo mal, y que ellos sigan adelante, Padre. Sigan adelante, nosotros que sigan por esta nación. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo, Señor. Amén. Amén, mis hermanos.